Hola amigos, ¿qué tal? Si uno de vosotros, cualquiera de vosotros, a los que ya considero amigos míos, me preguntara, mira Pilar, solo puedo leer un libro en la vida, ¿cuál me recomiendas? Yo lo tengo clarísimo, es el libro que me ha acompañado siempre desde que tengo quizá 12 o 13 años. Lo he leído múltiples veces. No puedo deciros que me lo sé de memoria porque tengo muy poca retentiva, pero sí es cierto que sé buscar exactamente en qué páginas están los pasajes que quiero recordar. Primero lo leí porque me gustaba la historia de amor, me gustaba este aspecto romántico, luego lo leí por el contexto histórico, luego lo leí por el perfilado tan fino de la psicología de los personajes, después lo leí porque iba un poco paralelo a mi propia vida también y a mi propia biografía, después lo leí porque yo me sentía identificada con muchos de los sentimientos que expresaba el protagonista. Y este verano mismo lo he leído dos veces, lo empecé a leer, lo leí, lo acabé y nada más acabar la última página volví otra vez a la primera y lo volví a leer y os aseguro que no es el único libro que leo en la vida porque también me gusta leer otros libros. Ahora, por ejemplo, estoy con El Quijote, que también creo que os comentaré en algún libro, en algún vídeo, perdón, pero este es para mí el libro perfecto, la novela perfecta, de verdad que os va a enseñar muchísimas cosas y ojalá pudiera transmitiros la pasión que yo siento por este libro. Bueno, se trata del Gato Pardo, de Giuseppe Tomás de Lampedusa. Es un libro que salió en el año 1958, luego os contaré en qué circunstancias apareció. Es la historia del príncipe Fabrizio Corbera, príncipe de Salina. Es una Italia, refleja una Italia de cambios, ¿no? Pasamos de la época borbónica, de una época que se consideraba retrógrada, en el que sobre todo mandaba la aristocracia, ¿no? Los aristócratas sicilianos eran los grandes señores, eran dueños de almas y haciendas, casi a la manera rusa, ¿no? Bueno, y hubo una revuelta liderada por Garibaldi, que también tuvo una gran actuación en países latinoamericanos, y de esa revuelta pues salió un nuevo orden un reinado, un nuevo orden político, se unificó Italia, se unificó toda Italia, y se cambiaron a los Borbones por los Saboya, que teóricamente pues era una monarquía, unos reyes más modernos, en los que se daba entrada ya a la burguesía, la aristocracia se arrinconaba y tomaba la burguesía, tomaba el poder. Entonces el príncipe Fabrizio es un representante del antiguo régimen, es una persona bueno, es una mezcolanza de personalidades, ¿no? Por una parte es una persona de un talante conservador, pero al mismo tiempo es inteligente, es culto, es astrónomo, ha descubierto dos pequeños planetas, ¿no? A uno de ellos le dio el nombre de su perro, por cierto, es un amante tiene telescopios en el despacho en los que apunta al cielo y son momentos muy felices de su vida los que pasa estudiando las estrellas, es un tirano con su familia. Está casado con una mujer pusilánime, una aristócrata pues de pocas luces, pobrecita, y entonces hace lo que le da la gana en esa familia. Tiene amantes, evidentemente, a la manera de los grandes señores de entonces, y entonces se mantiene siempre en una actitud entre cínica y despreciativa respecto al entorno que le rodea. Hay una frase que no la dice él, que la dice su sobrino, que es de lo que se trata es de que todo cambie para que todo vuelva a ser lo mismo. Y esta frase, que es una frase que se ha hecho muy famosa en política, ¿no? Le llaman la forma lampedusiana de hacer política, que es hacer pequeños cambios para que en realidad luego no cambie nada, pues es un poco el leitmotiv de todo el libro. El libro empieza con la familia que está en su palacio de Palermo. Están rezando el rosario, ¿no? Y entonces ahí vemos los hijos, que son 7 hijos, ¿no? La actitud de él, o sea, en esa escena en las que que están todos juntos, podemos ver cómo esta familia, ¿no? Se encamina pues, a pasos imperceptibles a su propia destrucción, ¿no? Por la dinámica de los tiempos, ¿no? Mientras fuera hay revueltas, en la calle hay revueltas, hay disparos, hay tiros, ellos están ahí rezando el rosario con el padre Pirrone, que es su padre confesor, ajenos, ¿no? A este mundo convulso que los rodea. Entonces se van a Dona Fugata a pasar el verano en el mes de agosto, pasan la mitad del año en Palermo y la mitad del año en este lugar mítico que no existe, que se llama Dona Fugata. Hay mucha gente que llega a Sicilia y dice queremos ir a Dona Fugata y es un pueblo que no existe, inventado por Lampedusa. Y entonces este trayecto, bueno, el trayecto este
de Palermo a Lampedusa es que es brutal, de verdad, porque explica el calor. Bueno, para leerlo en verano, bueno, es que es un libro que yo prácticamente leo en verano. Bueno, yo ya sé que en Latinoamérica no hay verano en estos momentos, pero por favor, acordaos, ¿no? Porque... por ejemplo, bueno, en una sola frase, fijaros cómo vemos, ni una sola vez un árbol, ni una gota de agua, sol y polvo. En el interior de los coches, cerrados precisamente para que no penetrase ni aquel sol ni aquel polvo, la temperatura había alcanzado seguramente los 50 grados. Describen unas páginas el calor que pasaban atravesando esa Sicilia casi desértica, ¿no? Sin árboles. Cuando había un árbol lo celebraban, ¿no? Ponían los manteles ahí debajo del árbol para comer, explican con todo detalle estas comidas, lo que comen, lo que hacen. Y siempre esta familia, pues claro, bajo el brazo tiránico de Fabrizio, que se hace lo que le da la gana. Entonces llegan a Dona Fugata y los vienen a recibir las autoridades del pueblo, encabezadas por el alcalde Don Calogero. Este alcalde es un alcalde, pues, está casado con una mujer que dicen, no la ha visto nadie, la mujer, dicen que es una especie de animal que no sabe ni comer, no sabe hablar, no sabe escribir, no sabe leer. Al padre de esta mujer le llamaban el Pepe Merda, o sea, con esto os lo digo todo. Y entonces hacen una comida en este lugar, hacen una comida para recibir en el palacio de Dona Fugata, para recibir a todas las autoridades del pueblo. Entonces uno de los invitados es Tancredi. Tancredi es el sobrino de Don Fabrizio, al que quiere más que a sus propios hijos. Es un bala perdida, un poco como él, un rebelde, está en contra de todo, ¿no? Incluso se apunta a las filas garibaldinas, es muy guapo, es huérfano, está arruinado, su padre se pulió toda su hacienda y su dinero, y entonces está bajo la protección de Don Fabrizio y está vagamente comprometido con una hija de Fabrizio, que es Concheta, que es una chica, pues muy buena chica, muy humilde y enamoradísima de su primo, porque lo ve brillante y lo ve totalmente distinto a cómo es ella, ¿no? Entonces en esta primera cena que dan en su palacio de Dona Fugata, que dan todos los años, Don Calogero se presenta, el alcalde, y dice, ay, perdona, que mi mujer no puede venir. Todo el mundo sabe que a la mujer no la saca nunca. Dice, pero si no os importa, he venido con mi hija, que está a punto de llegar. Ay, su hija, pero era una niña pequeña, no, bueno, ahora no, ahora ya es una adolescente, la ha tenido en un convento de Florencia. Y tiene muchas ganas de saludar a los príncipes y de venir aquí a esta cena. Y todos dijeron, bueno, pues debe ser una clásica chica de pueblo, campesina, todo esto y tal. Y entonces cuando aparece Angélica, que es el nombre de la hija, lo tengo por aquí también, aparece Angélica. Dice, la puerta se abrió y entró Angélica. La primera impresión fue de deslumbrante sorpresa. Los Salinas se quedaron sin aliento. Tancredi, el sobrino golfo, sintió además latir sus sienes. Bajo el impacto que recibieron entonces ante el ímpetu de su belleza, los hombres fueron incapaces de advertir, analizándolo, los no pocos defectos que esta belleza tenía. Pero era alta, bien formada, teniendo en cuenta sus generosos criterios, su piel debía poseer el sabor de la crema fresca a la que se parecía y la boca infantil tenía el sabor de las fresas. Bueno, fue espectacular su entrada, era una mujer bellísima. No se dieron cuenta de que tenía, bueno, que no sabía comer muy bien, que tenía ciertos defectos, que ponía el dedo así cuando bebía, en fin, que había cosas que había que pulir, pero bueno, Tancredi cayó instantáneamente enamorado, y más enamorado estuvo cuando se enteró de que Don Calogero, el padre de Angélica, se había convertido en un hombre riquísimo, en uno de los hombres más ricos de Sicilia, comprando precisamente las tierras que estos nobles que se estaban arruinando pues ponían a la venta por cuatro liras, o sea, por cuatro pesetas, como decíamos entonces. Entonces, Tancredi le pide a su tío que pida la mano, ¿no? Que pida la mano de Angélica. Concheta queda arrinconada para siempre, y entonces Tancredi, con el dinero, la cantidad de dinero, hija única Angélica, que tiene el padre, pues hace una carrera brillante en la diplomacia, apoyado por esta mujer que se va refinando de día en día y que llega un momento en que se convierte en una de las mujeres pues más bellas y más importantes, ¿no? Y más poderosas y con fama de cultas de toda Europa. Él es embajador, viaja por todo el mundo, y entonces la familia Salinas se va quedando, cada vez va a menos, cada vez que la aristocracia se le van quitando prerrogativas, pues cada vez va menos, y entonces le suceden pues múltiples aventuras que van menoscabando, ¿no? su poderío, como si dijéramos.
Y bueno, yo ahora voy a hacer spoilers, vosotros vais a decir, este imbécil nos está aquí explicando todo el argumento, pero es que claro, el libro tiene tanto atractivo, o sea, yo os lo digo, yo lo debo haber leído 40 o 50 veces, os lo digo sin exagerar, y es igual, sé el argumento, sé exactamente lo que va a pasar en cada página, y a pesar de todo, cada vez me emociona. Bueno, hay un momento en el que el príncipe de Salinas se va a morir y recuerda los momentos de felicidad que ha tenido, que yo creo que es una cosa que yo el día que me muera me acordaré de este momento, ¿eh? Porque entonces él dice, tengo 74 años, ¿cuántos momentos de felicidad he tenido en estos 74 años? Y lo repasa, entonces dice, bueno, una semana antes de mi muerte, perdón, una semana antes de mi boda, 2 semanas después, el día en que nació mi primer hijo, bueno, el día tampoco, las horas, unas horas en las que nació mi primer hijo, cuando estoy mirando las estrellas por mi telescopio, el día en que descubrí, ¿no?, aquel pequeño astro, ¿no?, ese día también. Algunos momentos, ¿no?, de felicidad cuando voy con mis perros y aquí apunta, ¿no?, recuerda el nombre de todos sus perros, todos los perros que ha tenido a lo largo de su vida. Y dice, todos los momentos de felicidad se unen al recuerdo de mis perros. Es curioso. Y entonces deduce, tiene 74 años, que de estos 74 años solo ha conocido la felicidad durante un año. Y esto es la vida, ¿no? La vida es esto, pensar que los que buscan la felicidad son instantes, ¿no? Porque si luego los agrupas, ¿cuánto ocupan, no? Son 73 años de cenizas, como dice él, ¿no? Y un año de esplendor, ¿no?, en toda la vida. Y bueno, se va desmoronando la casa Salina, ¿no? Y el último capítulo ya transcurre en 1910, lo que he contado antes pasa a mitad del siglo XIX, ¿no? Me parece que empieza en 1860. Y en el último capítulo ya están como únicos supervivientes de la familia, están Concheta, ¿no?, la novia despreciada por Tancredi, con sus 2 hermanas, se han convertido en 3 señoras solteras muy mayores que todavía viven en la antigua casa, en el antiguo palacio, ¿no? Y en su habitación, Concheta tiene unas cajas enormes que contienen el ajuar que nunca utilizó, las sábanas, los camisones, todo el negligé, las batas, todo aquello que se había bordado, ¿no?, que habían estado bordando días y días y días ella y sus hermanas para el día de su boda y que nunca se ha utilizado. Y en el suelo, frente a su cama, tiene una alfombra del último perro de su padre, que es Bendicó, que es uno de los protagonistas también del libro. Y con esa alfombra, desde hace 40 años, la tiene a los pies de la cama. El servicio la quiere tirar, señora, que esto está polillado, que esto es un asco, que esto... Pero ella siempre ve los ojos brillantes de Bendicó, ¿no?, del perro en la alfombra, que la miran con reproche y nunca se atreve a tirarlo. Pero un día va el obispo de Palermo, y les dice, ustedes tienen un oratorio aquí, ¿no?, con imágenes, sí, dice, y con reliquias, ¿no? Sí, tenemos una virgen muy milagrosa, ya verá, la Virgen de la Carta, y unas reliquias muy importantes de muchos santos y una cosa muy importante y tal. Y dice, bueno, pues yo les voy a enviar un experto en estos temas que certifique que todo esto que están ustedes teniendo en la capilla y a la que rezan, ¿no?, que son realmente reliquias y cuadros auténticos. Bueno, el experto dictamina que esta supuesta Virgen de la Carta es una señora normal que está leyendo la carta de su novio, y las reliquias, -7, todas el resto, pues va con un cesto y dice, esto es basura, ya las pueden tirar. Entonces Concheta se da cuenta de que ahí está el final de una época y le dice al servicio, ya pueden tirar la alfombra de Bendicó, ya la pueden tirar. Y entonces ella se lleva al servicio, se lleva la alfombra y ella está en la ventana mirando, ¿no?, mirando como el patio, ¿no?, y ven como desde la ventana del servicio tiran la alfombra a través de la ventana a un lugar donde va el basurero a recoger la basura, y tiran el felpudo, ¿no?, eso apolillado, ¿no?, y por un momento en el aire, de repente, aquella alfombra levanta una pata y se convierte, no se sabe si en Bendicó o en el propio Gato Pardo. Perdón, es que me emociono mucho cada vez que me acuerdo. Bueno, y aquí termina el libro. Bueno, yo no he sabido transmitir el argumento. No he sabido transmitir el argumento porque me he emocionado demasiado, también tengo que decirlo. Pero es que me gustaría no sé, me gustaría tanto compartirlo, este libro, con todos vosotros, porque me ha enriquecido tanto la vida, me ha enseñado tantas cosas, no ya como escritora, ¿no?, sino también como persona, que me encantaría que todos vosotros lo leyeseis. La historia de su autor también es muy... Perdón,
Pensaba que me pasaría esto. La historia de su autor también es muy interesante. Giuseppe Tomasi de Lampedusa era un príncipe y un aristócrata siciliano. La historia del gato pardo está basada en la vida de su bisabuelo. Cuando en 1943 los aliados destruyeron el palacio donde vivía, dice, desde el día en que nací hasta hoy he dormido siempre en la misma habitación. O sea, era un gran, un gran aristócrata con varios palacios, con mucha riqueza, un hombre muy culto. Se había rodeado de intelectuales, conocía a todos los intelectuales de la época, leía muchísimo, tenía no sé si 7, 8 ediciones diferentes del Quijote, aprendió a leer el español para poder leer el Quijote, hablaba múltiples idiomas, viajaba por todo el mundo, estaba muy apegado a su madre, viajaba con su madre muchas veces hasta el punto de que se casó con una conocida psicoanalista, también aristócrata. El padre de esta psicoanalista había formado parte de la corte del zar de Rusia, pero esta señora se llevaba mal con la madre y lo normal es que cuando se lleva mal con la madre fuera y se quedan con la mujer. Claro, yo esto lo digo ahora que soy madre, y en ese momento eso fue al contrario. O sea, él prefirió separarse de su mujer y continuar al lado de su madre. Continuó teniendo buena relación con su mujer, pero al mismo tiempo también le ocurrió algo curioso, que en un momento dado tuvo una amistad muy especial, muy especial, muy especial con una persona más joven, con un intelectual también más joven que apreciaba muchísimo su literatura, que le ayudaba a ordenar su biblioteca, tenía una biblioteca espléndida, que le hacía como de apoyo, y para poder luego dejarle su legado, lo adoptó. Es algo que se suele hacer bastante en Italia, porque hay una gran amiga de don Juan Carlos que yo he hablado varias veces con ella y que se le ha atribuido muchas veces un romance con don Juan Carlos. Por cierto, que ya veis que no puedo no hacer ningún vídeo sin hablar de don Juan Carlos, que se llama Marina Cicoña, que muchas veces se la retrata juntos y se dice, mira la nueva novia de don Juan Carlos. Pues Marina Cicoña es una señora que es gay, no le gustan, ha tenido relaciones con mujeres, ha sido novia de la actriz brasileña Florinda Volcan, y en la actualidad tiene una pareja, Benedetta, desde hace muchos años, y para poder dejarle su fortuna en herencia también la ha adoptado. O sea, que es una cosa que en Italia, no sé por qué, creo que debe ser la única forma de poder dejarle tu fortuna a una persona, pues adoptarla como hijo. Bueno, el caso es que Tommaso de Lampedusa pues adoptó a su hijo, adoptó a este chico que se llama Gioacchino Lanza, y entonces los 2 últimos años de su vida es muy curioso. Él había escrito algún relato, alguna cosa y tal, pero los 2 últimos años de su vida se dedicó a escribir El gato pardo, precisamente con todas las notas que había tomado de la vida de su bisabuelo. Transcurre en los mismos palacios de su infancia, ¿no? Él explica que no sabe el número de habitaciones que tenían sus palacios, que si un aristócrata puede explicar cuántas habitaciones tiene su palacio, no debe ser tan grande. Entonces, y tenía incluso un teatro, en uno de sus palacios tenía un teatro con 300 butacas, o sea, un teatro como más grande de los que existen ahora, por ejemplo. Y entonces, los 2 últimos años de su vida dijo, bueno, pues voy a escribir la vida de mi bisabuelo. Escribió El gato pardo, y lo triste, bueno, fue un poco como el caso de Van Gogh, ¿no? Que no vendió ningún cuadro en vida. Lo triste fue que nadie quiso este libro. Lo llevó a las editoriales más importantes, lo rechazaban, lo encontraban aburrido, superficial, lo encontraban, era una época que el PCI, que el Partido Comunista Italiano, tenía mucha fuerza, decían que era demasiado aristocratizante, ¿no? Que daba una visión de la aristocracia como que no era, que era políticamente incorrecto, como se dice ahora. Lo rechazaron, él tuvo un cáncer, se murió, la pena es que se murió, el día anterior de su muerte fue cuando le llegó el último rechazo de la editorial Einaudi, que era la más importante en esa época de Italia, y se murió con esa pena de no ver su novela publicada. Bueno, el caso es que cuando se murió, una gran amiga suya, la hija de Benedetto Croce, se fue a Giorgio Vasari, que en esa época era el intelectual máximo italiano, con el manuscrito. Le dijo, por favor, te ruego que lo leas.
es el único favor, es un favor que yo le quiero hacer a mi amigo muerto. Si no te gusta, te juro que no volveré a hablar de este manuscrito, lo dejaré y no volveremos a intentar publicarlo, lo dejaremos como unas memorias inéditas y ya está. Pero por favor te ruego que lo leas. El otro dijo, oye, si lo han rechazado estas editoriales tan importantes, pues ¿qué voy a hacer yo, no? No, no, por favor, léetelo, léetelo. Bueno, el caso es que Giorgio Vasari le llamó inmediatamente al cabo de 2 días, dijo, es lo mejor que he leído en mi vida. Consiguió que la editorial Feltrinelli, otra editorial muy importante, la editase, y en el año 1960 ya se habían hecho 50 ediciones solamente en Italia del libro. Se le entregó el premio Strega, que es el premio más importante de la literatura italiana. Fue un éxito rotundo y se ha convertido en el gran bestseller italiano, el libro italiano más vendido de todos los tiempos, traducido evidentemente a todas las lenguas. Y bueno, y poco después, en el año 1963, otro gran aristócrata italiano, que era Luchino Visconti. ¿Quién podía llevar a la pantalla El gato pardo que no fuera Luchino Visconti? No, Luchino Visconti pertenecía a una gran familia aristócrata de Milán, eran los grandes señores de Milán, luego fueron los Sforza, pero antes habían sido los Visconti. Y entonces adaptó la novela de El gato pardo, ¿no? La adaptó al cine. Fue una película magnífica. A mí me ha costado mucho encontrarla porque no está en ninguna plataforma. Está en YouTube, por cierto. La calidad no es muy buena, pero se puede ver también en YouTube. No os voy a decir que está a la altura de la novela porque esto para mí sería inimaginable, ¿no? Pero os puedo decir que es una de las mejores, está considerada una de las 50 mejores películas de la historia del cine. Es la mejor de Visconti. Yo estoy viendo este verano, he visto varias películas de Visconti y hay algunas que han envejecido bastante mal, por cierto, pero esta los personajes están muy bien escogidos. El príncipe de Salina es Burt Lancaster, que os parecerá, pero ¿cómo? Burt Lancaster no puede ser que sea un príncipe italiano. Pues da vamos, es que da la imagen perfecta. Se ve que Visconti no quería tenerlo, fue una imposición de la productora norteamericana, pero cuando llegó a Sicilia le puso unas cejas postizas grises que le dan un carácter impresionante. Es alto también, el príncipe de Salina medía casi 2 metros, ¿no? Su madre además era alemana, o sea que era medio rubio, con ojos claros, o sea que realmente cuando has visto la película y lees el libro no puedes ves al príncipe Salina con los rasgos de Burt Lancaster en El gato pardo de la película de Visconti. Luego pues Tancredi y Angelica son las dos personas, los dos actores más guapos que había en ese momento en Europa, ¿no? Que eran Claudia Cardinale y Alain Delon. Recordad que he hecho un vídeo de Alain Delon, por cierto, como uno de los hombres más guapos del mundo. Además le gustan mucho los animales, como a mí, o sea que esto también me encanta. A Visconti también, y es muy bueno porque Visconti, la película, que es magnífica, también es magnífica por todo el marco, porque él lo rodó. Bueno, la mayoría de palacios que salen en el libro, muchos han sido destruidos por las guerras o bombardeados, o han sido, pero todavía se conservan algunos, y ahí rodó pues esa escena del baile. La película empieza igual que el libro, ¿no? Con la familia rezando el rosario, esos visillos, ¿no? El viento que hace esos visillos que se mueven blanco y tú entras, ¿no? Y te da la impresión de que estás entrando en la intimidad de una familia, ¿no? Porque entras por una ventana y los ves ahí arrodillados, rezando, ellas con sus trajes, ves al príncipe alto que medía casi 2 metros, chocaba con las lámparas, ¿no? Y la película es muy buena, la recomiendo también mucho, ¿no? Y yo pienso que bueno, no sé cómo recomendaros, ojalá os pudiera transmitir, enviar un ejemplar del gato pardo a cada uno de vosotros. Perdonadme si he hecho spoiler, de verdad que no os va a estropear la lectura de este libro porque está por encima de todo, de verdad. Y ved la película, que también es muy buena, y no sé, no sé si os gusta. No sé, este vídeo para mí es muy personal, ha sido muy personal porque os he mostrado uno de los secretos de mi alma. Pues espero que os haya gustado. Os envío un beso muy fuerte.